Buenas, bienvenidos a este video. En esta oportunidad te voy a comprender cuáles son las propiedades de cada sesión de trading y cómo puedes aprovechar estos movimientos para generar utilidades en el mercado. Básicamente, el mercado está compuesto de 3 sesiones, en realidad de 4. Stirling no es tan importante, así que no la vamos a explicar bien, pero en primer lugar tenemos la de Tokio, sí, que se desarrolla del 9 de la noche a 6 de la mañana. Luego tenemos la sesión de Londres, sí, de 4 de la mañana a 1 de la tarde. Y por último, la sesión de Nueva York, ¿sí? De 10 de la mañana a 7 de la tarde. Generalmente en Tokio, ¿sí? Lo que sucede es que el mercado entra en una fase de lateralización, ¿sí? Donde muchos operadores comienzan a operar un rango, muchos de ellos comprando los mínimos iguales, situando un stop loss por debajo de esos mínimos. Y otros operadores sí entran en posiciones en short, bien abren posiciones en corto, situando un stop loss por encima, ¿sí? de los máximos del rango. Por lo tanto, se genera mucha liquidez por fuera de ese rango, porque hay personas comprando y vendiendo, intentando aprovechar ese movimiento lateral. Entonces, en Tokio se genera mucha liquidez en el mercado. En Londres, generalmente, entran las instituciones al mercado, comienza la volatilidad, bien, debido a que generalmente hay mayor volumen en esa franja horaria, y lo que hace generalmente la sesión de Londres es neutralizar parte de la liquidez de Tokio. Fíjense que en este ejemplo de plástico que estamos exponiendo en pantalla, vemos como hay un movimiento bajista que termina neutralizando, ¿sí? Todos los mínimos de Tokio. Entonces todos los compradores que hayan situado un stop loss por debajo de esos mínimos son totalmente desplazados del mercado. Bien, y bueno, Nueva York generalmente lo que hace es un movimiento al cual nosotros denominamos reversal, ¿sí? Es un desarrollo en la dirección opuesta a Londres. Sí, anteriormente hablamos de que en Tokio se generaba liquidez. Bueno, Londres neutraliza parte de la liquidez de Tokio, ¿sí? Y luego hay una liquidez, siquiera de las personas que tenían un stop loss por encima de los máximos de Tokio, que todavía sigue vigente en el mercado. Es por eso que ahí aparece Nueva York para ir a buscar esa liquidez restante. A estos ciclos también se los conoce como ciclos AMD. Si tenemos acumulación en Tokio, manipulación en Londres y distribución en Nueva York. Bien. Ahora vamos a ir a TradingView, que recuerdan que se puede vincular con Vantage para explicar estos conceptos y también para que puedan aprender a utilizar indicadores que les permitan identificar a qué sesión pertenece la acción de precio que están observando en el momento. ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos a un mercado real? Bueno, en primer lugar vamos a instalar correctamente el indicador de sesiones. Bien, en mi caso lo voy a remover y me voy a dirigir a la parte superior donde dice Indicators. Bien, y donde dice Technicals vamos a buscar Sessions, bien, Trading Sessions o sesiones de trading. Bien, y como pueden ver ya tenemos el indicador, bien, que nos separa las diferentes sesiones por color. El color azul representa la sesión de Tokio, el amarillo la sesión de Londres y por último en color verde la sesión de Nueva York. Bien, y obviamente muchas veces el mercado no respalda la teoría inicial, por eso yo les voy a dar un consejo para que puedan realmente aprovechar este indicador. Bien, básicamente lo que les sugiero que hagan es no centrarse tanto en el objetivo de cada sesión, únicamente en el de Tokio. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar el mínimo más bajo de Tokio y el máximo más alto de Tokio. Y hoy básicamente podemos definir cuál va a ser el movimiento más importante del día dependiendo cuál punto estructural sea neutralizado en primera instancia. Por ejemplo, aquí vemos que una vez que finaliza
la sesión de Tokio, el precio, ¿sí?, lo que hace es llevarse el mínimo, ¿sí?, el mínimo que marcamos de Tokio. Por lo tanto, hay altas probabilidades de observar un movimiento alcista, como estamos observando aquí. ¿Sí? Luego de neutralizar el mínimo de Tokio, el precio presenta un desarrollo alcista muy interesante. Vamos a seguir viendo ejemplos. Obviamente esto lo pueden hacer en sus casas y se van a dar cuenta que es una herramienta súper interesante. Marcamos el mínimo de Tokio, ¿sí?, los tiramos hasta aquí, y el máximo de Tokio. Bien, y como pueden observar, una vez que el mínimo de Tokio es vulnerado, ¿sí?, que es el punto estructural que es neutralizado en primera instancia, eso presenta un desarrollo alcista súper interesante. Fíjense que en este caso el índice americano que estamos observando subió un 0,30%. Bien, así que de alguna manera ustedes pueden ir determinando cuál va a ser el bias del día, cuál va a ser la dirección de ese día, y ejecutar posiciones en base a ese bias que se lo da el mínimo o el máximo, ¿sí?, de Tokio. Bien, vamos a ver más ejemplos. ¿Sí? Aquí tenemos una sesión de Tokio extraña, ¿sí?, por el hecho de que no existió una lateralización, sino un desarrollo alcista, pero de todas formas vamos a marcar el máximo y el mínimo, ¿sí? Fíjense que en este caso el máximo de Tokio es vulnerado en primera instancia, lo que quiere decir que probablemente tengamos un día bajista. Bien, fíjense cómo el precio vulnera este máximo, se absorbe toda esa liquidez y presenta un desarrollo bajista súper interesante. Fíjense que luego que muchas veces, ¿sí?, el objetivo es el otro punto estructural, ¿sí? Luego de llevarse el otro punto estructural, empieza a subir. Por lo tanto, también podemos determinar que estos niveles son extremadamente reactivos, ¿sí?, pero de forma adversa. Si un mínimo es vulnerado, hay altas chances de observar un desarrollo alcista, y si un máximo es vulnerado, hay altas chances de observar un desarrollo bajista. Bien, así que con tan solo observar el mínimo y el máximo de Tokio ya podemos determinar hacia dónde tomar posiciones en el mercado. Sí, vamos a ver más ejemplos. Marcamos el máximo de Tokio y el mínimo de Tokio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el precio en este caso en primera instancia? Bueno, neutraliza al máximo, ¿sí?, absorbe toda esta liquidez, y luego observamos un desarrollo bajista, ¿sí? Fue un día bajista. Generalmente esto engaña, ¿sí?, muchas veces a los operadores, porque cuando comienza la sesión de Londres, muchas personas comienzan a operar y ven que el día está siendo alcista, por lo tanto se posicionan en ese sentido, pero luego el mercado hace totalmente lo contrario. Bien, es por eso que lo llamamos acumulación, manipulación y distribución. Bien, vamos a ver algún ejemplo más. Obviamente esta teoría en la que se cumple a rajatablas, pero en el SP500 funciona bastante bien. Vamos a verlo aquí, ¿sí? Tenemos el máximo, ¿sí?, y el mínimo de Tokio por aquí, ¿sí? En este caso vemos como el mínimo es vulnerado en primera instancia, por lo tanto hay altas probabilidades de tener un día alcista. Y fíjense que fue un día tremendamente alcista, ¿sí? El SP500 en este caso subió aproximadamente, ¿sí?, de la vulneración hasta aquí, ¿sí?, un 1,35%. Obviamente, ¿sí?, no es que van a aprovechar el movimiento desde aquí hasta aquí, sino que tienen que buscar confirmaciones, ¿sí?, que los ayuden a tomar una posición al alza. Esto simplemente les da una perspectiva de cuál va a ser su bias, ¿sí?, cuál va a ser la dirección más probable, y en base a eso van encontrando fundamentos que lo ayuden a ustedes a tomar una operación. Espero que te haya gustado este video, ¿sí? Si tienes alguna duda me puedes dejar un comentario y suscríbete para recibir más información como esta. Chao, chao.